En esta oportunidad, y como es de costumbre, nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Cervantes, Julián Ardila Mora. Él es docente de pregrado y posgrado, especialista en Derecho con énfasis en Derecho Procesal. Muchas gracias, doctor, por atender este diálogo y bienvenido. Muchísimas gracias, Victoria, y un cordial saludo a toda la audiencia del Canal 8. Bueno, doctor Ardila, y es que son muchas las solicitudes, las inquietudes, las preguntas por parte de la comunidad sobre el pasado 19 de junio, donde gana Gustavo Petro la presidencia de Colombia. ¿Qué lectura le podemos dar desde la academia a esta importante noticia? Bueno, sí, como tú lo resaltas, es una noticia muy importante porque pues digamos que en 200 años de vida republicana, tradicionalmente las elecciones presidenciales habían estado repartidas entre los partidos liberal y conservador, por lo menos hasta el año de 1990, y luego en los partidos que se formaron de las divisiones que se agregaron de esos partidos como el partido de la U, el partido que inicialmente pues inició el presidente Uribe, el expresidente Uribe, a través de firmas, el movimiento Colombia Primero, y que luego fueron a dar como los pasos a lo que hoy es el Centro Democrático, y todos esos partidos pues que representan las ideas tradicionales en Colombia siempre han sido los que de una u otra manera se han alternado el poder. En esta oportunidad, pues tenemos que es un partido que se presenta, o un movimiento que se presenta de centro izquierda, liderado pues por Gustavo Petro, que inició esta campaña desde las elecciones pasadas cuando se enfrentaron al partido que hoy es de gobierno, el Centro Democrático, y quedaron en el segundo lugar en las elecciones. Petro desde su curul como, digamos, jefe de la oposición, de acuerdo con ese estatuto de la oposición que surge como parte de los cambios legislativos de finales del gobierno de Juan Manuel Santos, pues obtiene la posibilidad de unificar a grandes sectores en lo que llamó el pacto histórico, y logró sumar las fuerzas que le hicieron falta en la candidatura anterior para esta vez conquistar la presidencia de la República. Es muy importante señalar que esta elección no la ganó solo Gustavo Petro, no la ganó solo lo que él denominaba el movimiento Colombia Humana, sino que la gana algo que denominó pacto histórico, en donde hay una confluencia de políticos, movimientos sociales, culturales, jóvenes, y que hoy en día pues se volvieron poder y pasan a ser a partir del 7 de agosto el gobierno. Una lectura muy importante que hay que hacer es la importancia del voto de los jóvenes, la disminución de la abstención, no de manera significativa, pero sí una disminución de la abstención en Colombia, a pesar del aumento del censo electoral. Eso es un muy buen indicador. Y pues, en principio, decirle a toda la comunidad en general que hay que tener calma. De pronto, la campaña fue muy agresiva, en medios, la campaña fue muy agresiva en mensajes, en polarización de los extremos democráticos en Colombia, y pues ya terminada la campaña toca volver a retomar esos lazos de comunicación. Entonces yo creo que ese es el punto más importante, y no prevenirnos desde ya antes de que empiece la gestión del nuevo gobierno. ¿Qué le espera, decano, a Colombia después de estas elecciones y teniendo en cuenta que es el primer mandato de izquierda? Lo primero que debemos estar preparados es porque va a ser seguramente un gobierno de carácter muy social, que va a tender al crecimiento del Estado, es decir, a crear más cargos públicos, a crear más entidades públicas, algo pues que con las propuestas de derecha era muy cuestionado, era muy criticado, era hacia el camino que no se quería ir. Seguramente esto va a ser, ya anunciaron la creación del Ministerio de la Mujer y la Igualdad, eso es seguir fortaleciendo la burocracia. Y ahí sí hay una reflexión, no necesariamente el hecho de que exista más burocracia quiere decir que los procesos mejoren, ¿no? Entonces hay que ser muy reflexivos con todos los movimientos que haga el gobierno. Lo segundo, pues es que para todas las apuestas sociales del plan de gobierno que propuso el entonces candidato y hoy presidente electo Gustavo Petro, pues se requieren muchos recursos económicos. Entonces seguramente pues vendrá alguna reforma tributaria en el sentido, ojalá no sea de gravar más a las clases medias
o de solamente grabar a un grupo de la sociedad, sino que sea un poco más hacer más equitativos los impuestos dentro de la sociedad. Vamos a ver qué nos van a presentar cuando el gobierno se posesione. Y lo otro, pues, que me parece muy importante y que han sido unos buenos movimientos que ha realizado desde la semana pasada, tratar de buscar un acercamiento con todos los sectores políticos para garantizar la gobernabilidad, pero asimismo poder garantizar una veeduría por parte del Congreso efectiva y que no vaya a pasar cualquier propuesta o proyecto de ley del gobierno sin que haya una discusión debida dentro del Congreso, dentro del legislativo. Además que también lo hemos visto muy activo en redes sociales, pronunciándose de cara, digamos que a diferentes noticias a nivel nacional, lo que sucedió allá en el Tolima con esta corrida de toros, también algunos temas de interés general, y está allí muy pendiente también como atento a dar instrucciones, lo que hemos visto. Sí, desde el punto de vista, esto sí lo digo desde el punto de vista meramente académico, porque ya pasó con Donald Trump en los Estados Unidos, el gobernar a través del Twitter no necesariamente es un medio muy eficaz, porque Twitter es una red social, por ejemplo, que tiene unos caracteres muy limitados para emitir opiniones en temas muy importantes. Entonces, a veces puede generar eso mensajes incorrectos, mandar señales inadecuadas a la sociedad, a la misma administración pública. Y eso pasó un poco en la administración cuando Gustavo Petro fue alcalde mayor de Bogotá, que a veces muchas cosas de las que se anunciaban por las redes sociales no necesariamente se compadecían con la realidad, porque la realidad es mucho más compleja que un simple anuncio. Por ejemplo, el hecho de que el presidente electo de la República le solicite a gobernadores y alcaldes terrenos para proyectos muy loables como construir instituciones de educación superior, pues está bien, pero no es el tono en el que el presidente se debe dirigir a los gobernadores y alcaldes, puesto que ellos no son subordinados del Poder Ejecutivo, ellos son autoridades en los gobiernos seccionales, es decir, los departamentales y municipales y distritales. Entonces, ahí tiene que haber un poco más de cooperación, más que un mandato por parte del presidente de la República. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de tan desafortunado que ocurrió en el Espinal, pues un pronunciamiento frente a una desgracia que termina volviéndose una política, pues de eso debe tener una discusión mucho mayor, debe tener una investigación, porque no podemos satanizar las cosas sin saber qué fue lo que ocurrió, y además pues debe tener una discusión en donde corresponde, en el Congreso de la República, para crear una ley, prohibir ese tipo de actos o limitar la construcción de ese tipo de estructuras, bueno, otro tipo de cosas y no solamente referirnos a partir de los tweets. Yo creo que en ese manejo se pueden mandar malos mensajes a la comunidad, como pueden haber mensajes muy efectivos. Por ejemplo, la designación del ministro de Relaciones Exteriores se hizo a través de un tuit, pero solamente anunciando quién era la persona, y eso puede ser una comunicación muy eficaz para que los medios, para que la sociedad pues tenga algo en cuenta, pero no es como tal un mandato, sino pues es una comunicación, una información. En lo otro se nota un tono mucho más impositivo, mucho más de gobierno, cuando él todavía no ha asumido el liderazgo del Poder Ejecutivo. Claro que sí, pues estaremos muy atentos al desarrollo de esta importante noticia. Agradecemos como siempre su deferencia hacia nuestro medio de comunicación, decano Julián Ardila, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Unicervantes. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Victoria, muchas gracias a toda la audiencia del Canal 8, y pues lo que nos corresponde a nosotros ahora como ciudadanos digamos, participantes en la política, como ejercimos el derecho al voto, es estar vigilantes y a pesar de estar de acuerdo o no haber estado de acuerdo con la elección del presidente, siempre tener una visión crítica de lo que se proponga y hacerlo saber, como él mismo en algún momento lo dijo, a través de los mecanismos de participación ciudadana, inclusive a través de las manifestaciones cuando sea necesario.